Bienvenidos al canal Betania Guadalajara. Queremos traerte una nueva reflexión en este vídeo. No te olvides de darle al like o suscribirte si te gusta o te interesa nuestros comentarios. El título de esta reflexión yo le he dado como título de la teoría a la práctica, refiriéndome a los seminarios de sanidad que generalmente vemos en diferentes congregaciones y seminaristas, que hay muchísimos por todos lados. Para comenzar, en el punto 1 diremos que es costumbre muy arraigada en el cristianismo evangélico llevar a los miembros de las congregaciones o del seminario concretamente que se haga en ese momento, llevarlos con las oraciones dirigidas a romper maldiciones o recibir a Cristo para salvación eterna. Generalmente en los seminarios de sanidad se enfatiza en las maldiciones heredadas de nuestros anteriores o nuestros antepasados, y de ahí pensamos que hay muchas cosas que están en nosotros, y de alguna manera es cierto, pero vamos a matizarlas, que hacen y nos condicionan nuestra manera de vivir en el tiempo presente. Así que es habitual la invitación a ello en plataformas, en altares e incluso a nivel personal, que pareciera que dichas oraciones repetidas sistemáticamente son como talismanes de garantía y protección, con el propósito de bendecirlos a los que ministramos y de llevarlos a una liberación. Hemos creado este sistema de redirigirlos con nuestras ayuda a las oraciones que ellos deben decir. En un texto de tipo seminario que yo leí en internet, se enseñaba todas las posibles maldiciones que pudiera haber heredado los hombres, y se mencionan los textos bíblicos donde se hace referencia a ello. Es decir, este libro enfatiza en las maldiciones que podemos heredar de nuestros antepasados, y el libro mismo enfatiza en los textos bíblicos que nos hablan de ello, y es cierto que hay textos bíblicos que nos hablan de estas herencias. Y después de un exhaustivo repaso en este libro, hablo a todo tipo de maldición, el autor del libro nos lleva en una serie de oraciones escritas en el libro que supuestamente rompen las mismas. Es decir, que orando esas oraciones que están escritas en el libro, nosotros podemos llegar a romper esas maldiciones. Y todas esas oraciones van dirigidas a Dios y declarando que nos arrepentimos de ellas, incluyendo a nuestros antepasados en este arrepentimiento y en esta oración. El mismo autor del libro o del testimonio de internet guía a los lectores a través de oraciones hechas que se suponen un remedio inmediato. Esto es común en los seminarios. Redirigir, e incluso en los llamados a la salvación, es una costumbre redirigir a las personas a las oraciones que la Biblia dicen que nos procuran o bien salvación o bien sanidad, pero faltan ingredientes que vamos a hablar después. Quien quiera que lea este testimonio, este texto de este libro que yo leí en internet, que es un tipo seminario, y que se sienta maldecido por generaciones anteriores o que no tuviera conciencia de ello, aquí va a tomar conciencia o va a pensar que sus problemas son todos raíces de sus antepasados. Y al leer este libro, si cree que es posible, verá el cielo abierto al pensar que la sola lectura repetitiva de oraciones que incluyen el correspondiente "me arrepiento de ello" romperá tal desgracia generacional. En segundo lugar, es una realidad que las maldiciones espirituales y genéticas se transfieren por generación. Lo dice la Torá o el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 28. Nos relata que los pecados de los padres se transfieren hasta la quinta generación por los hijos. Es una realidad que está escrito. Pero hay textos posteriores a Deuteronomio en la Biblia, escritos también, que cancelan o al menos redirigen este asunto, como por ejemplo podemos leer en Ezequiel capítulo 18
o en Jeremías capítulo 31, que vamos a ver o vamos a leer en un momento. Es verdad que la oración es la herramienta por excelencia que se nos ha previsto para comunicarnos con Dios, pero no es verdad que las oraciones puedan eliminar las maldiciones ni puedan procurarnos la salvación, al menos no todas las oraciones, y especialmente estas que van redirigidas por un pastor o por una tercera persona. Creo que la mayoría de seminarios de sanidad les faltan elementos esenciales que explicar a los oyentes. De no ser así, de no ser que faltaran estos elementos, a estas alturas ya no habría ni enfermos ni perdidos, pues ¿quién no ha estado en un seminario de sanidad o ha repetido la oración de fe cuando alguien le ha dirigido a ello? Sin embargo, vemos muchísimas personas que después de haber hecho esta oración de fe, que nosotros llamamos oración de fe, han vuelto y han retornado a la vida incrédula sin que haya surtido efecto en ellos. Yo mismo personalmente he luchado con esto y veo a gente en congoja permanente, repitiendo una y otra vez estas oraciones, tratando de librarse de ciertas situaciones que se les repiten en la vida y que consideran que es producto del pecado de sus antepasados, pero no ven resultado en ello. Por eso tenemos que recalcar que faltan elementos en los seminarios en cuanto a la enseñanza para la sanidad. En tercer lugar, diremos que el pueblo de Israel cayó en esta misma trampa de atribuir sus desgracias a los antepasados, que es casi siempre el motivo por el cual se hace un seminario de sanidad, por las herencias recibidas de nuestros antepasados. Casi nadie culpa al que está en el seminario por su propio mal, sino que siempre que hacemos un seminario casi siempre lleva este matiz de eliminar el pecado de nuestros antepasados. Y esta misma trampa se cayó Israel y atribuyó sus desgracias a los antepasados. Por ello es que los discípulos le preguntaron a Jesús por un hombre ciego que se encontraron en el camino, que está narrado en Juan capítulo 9 versículos 1 y 2, y le preguntaron: ¿quién pecó para que este hombre sea ciego, él o sus padres?, refiriéndose evidentemente a Deuteronomio capítulo 28. La respuesta de Jesús fue tajante y dirigida a sacarles de esa idea de que les condicionaba para recibir la verdad. También en diversos textos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo tuvo que intervenir por mediación de los profetas para el mismo asunto, referente a un refrán que circulaba en el pueblo de este asunto. Jeremías capítulo 31 versículos 29 y 30 dice el profeta: en aquellos días refiriéndose a los días en que Cristo ya habría estado aquí en la tierra y ahora ya ha estado aquí en la tierra, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera o tienen el mal, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Esto hay que decirlo en los seminarios de sanidad espiritual, porque no podemos estar cayendo en el mismo problema que cayeran los israelitas, culpando a nuestros antepasados de todos nuestros males actuales. Es necesario decirles que Jeremías, que es posterior a Deuteronomio, ya está profetizando que no se diga más este refrán, que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos son los que sufren el mal, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Lo repito para que quede bien claro ahí. Ezequiel aún fue más extenso en este tema y explicó con claridad que cada uno es responsable de sus actos, y así responsabilizó a su generación de no excusarse en una verdad bíblica, pero que se había convertido en una excusa pecaminosa. Porque esto está pasando, que algunas verdades bíblicas que están relacionadas con la verdad, por el mal uso de ellos, están convirtiéndose en excusa para pecados. Y es necesario que sepamos filtrar correctamente los textos para entender el fondo esencial del mismo. Ezequiel capítulo 18, versículo 1, dijo así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, refiriéndose a los israelitas?
sobre este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová a través del profeta, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y pueden leer el capítulo entero, porque en el capítulo entero tienen mucha más aclaración. Por lo tanto, estos elementos están faltando en los seminarios de sanidad, para evitar que cada uno de los que vaya al seminario al final acaba sintiendo una propia autolástima, pensando que todos sus males son culpa de los pasados, de las otras personas. Es fácil caer en esto, que por culpa de mi padre, de mi madre o de las cosas que yo haya vivido, estoy teniendo esta vida desastrosa que tengo en este tiempo. Nos puede pasar que pensemos así. Lo positivo de los seminarios es la información. Evidentemente hay una información que es muy buena, positiva, que se recibe referente a la transferencia generacional, que no es de despreciar. Tanto en lo positivo como en lo negativo, las herencias existen incluso en lo económico, no solamente en lo espiritual. En lo positivo y lo negativo es una realidad que la herencia existe. Y toda información que recibamos con respecto a la Escritura es válida y es buena para el crecimiento espiritual. Y no en vano Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, está escrito esta frase de Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese, en esto es la vida eterna, esta es la vida eterna, el conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo, su Hijo unigénito. Por lo tanto, el conocimiento es esencial, importantísimo e incluso necesario para una vida eterna, para una vida correcta y una vida de fruto para el servicio del Señor. Y tiene que ser el conocimiento de Dios y de Cristo a disposición de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, este conocimiento se dispone a través de la fe y nos procura la vida eterna, y el conocimiento de nuestra naturaleza terrenal nos proporciona una herramienta poderosa para combatirla. Por lo tanto, un seminario es bueno en cuanto a la información, pero el título de la reflexión es de la teoría a la práctica, porque se dan teorías, pero luego falta práctica, que vamos a hablar ahora de hombres que fueron liberados de grandes problemas generacionales e incluso propios, con unas oraciones que difieren mucho de las que hemos mencionado al principio. Así que, en cuarto lugar, y volviendo al tema de las oraciones hechas como si fueran talismanes, es necesario explicar que no todas las oraciones llegan al trono de la gracia, y menos las que van ayudadas por una tercera persona. Las que se hacen solo, algunas van a llegar y otras quizás no, pero aquellas que son ayudadas por nosotros, seguro que no, hasta que no sea hecha por la propia persona que necesita la bendición. Él debe orar en su cuarto, en soledad, y debe estar en comunión con el Señor y con su palabra, para que de alguna manera su oración pueda llegar al trono de la gracia. Es verdad que también existen las oraciones intercesoras, pero que estamos hablando de otro tema, de esto de ayudar a la gente a liberarse de todo el pasado, a convertirse, a ser buena gente, a recibir el Espíritu Santo. A todo le estamos ayudando, y de tal manera que ya no hacen nada. Casi nadie en las iglesias hace nada por sus propios medios, todo viene ya por imposición. Nos hacemos esclavos de esta manera de los ministradores de la palabra o de los ministradores de los dones, y si bien Dios quiere que interactuemos los unos con los otros, de ninguna manera quiere que seamos dependientes los unos de los otros, dependientes absolutamente. Por eso estoy compartiendo esto. Digo que estas oraciones hechas que parecen talismanes, es necesario explicar que no todas estas oraciones llegan al trono de la gracia, y explicar con claridad que la gracia es precisamente gracia, es decir, es algo que nos da Dios y nos concede Dios sin condiciones, y por lo tanto la misma pertenece a un Dios soberano que puede cancelar o puede no cancelar
la oración que tú has remitido al Señor. Es decir, puede ser oída y puede ser puesta en práctica, o puede ser oída y no puede ser tenida en cuenta. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras donde gente que oró, como el ejemplo del apóstol Pablo, que oró por el aguijón 3 veces, dice que oró y le dijo bástate mi gracia y punto. No hay una liberación para ese problema. Por lo tanto, tenemos que enseñar esto a la gente. Y que esa gracia pertenece a un rey soberano que puede cancelar o que no puede cancelar, según su beneplácito. Hablamos de la maldición que pueda venir en esta persona por causa de sus antepasados. Y que la mayoría de las ocasiones no es causa de tal maldición del antepasado, sino de una vida propia, mal llevada, mal aprendida, mal practicada, y quizás ha escuchado 1000 veces el Evangelio, pero no practica el Evangelio. Y repito, por eso el tema es de la teoría a la práctica. Siempre hay una gran diferencia de ver las cosas desde la grada a participar en el terreno de juego. Por lo tanto, es necesario que para la liberación y para la salvación nosotros practiquemos en el terreno de juego, y vamos a ver cómo practicaron algunos de los discípulos o de los siervos de Dios que tenemos escritos en la Biblia. Que no todas las oraciones son escuchadas también lo tenemos en Lucas capítulo 18 versículos 11 y 13. Allí nos habla de 2 personas que fueron a orar. Uno era el publicano, que se creía bien relacionado ya con Dios, aunque lo estaba relacionado con la religión más que con Dios, y un publicano que ni sabía de Dios ni sabía de la religión, porque se sentía tan pecador, tan malvado, que su única oración fue: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Por lo tanto, la Biblia después dice, el Señor lo pone como ejemplo, dice que el primero, es decir, que el primero no fue justificado, el fariseo, pero el publicano, el hombre pecador, llegó a ser justificado con mucha anterioridad, si es que el otro lo fue en algún momento, delante de la presencia de Dios. Una oración fue escuchada y otra no. Nos tiene que enseñar esto, porque hay oraciones que no van a ser escuchadas. Por lo tanto, procuremos que en nuestro corazón salgan oraciones genuinas, verdaderas, e incluso cuando compartimos la palabra, que sea genuina, verdadera, no siempre copiada, no siempre proyectada de otras cosas que aprendemos, sino que haya en nosotros a lo menos una inquietud con relación a aquello que vamos a compartir, que es mi caso en este tema de los seminarios, porque he visto muchos y he visto practicar mucho esta liturgia de ayudar a la gente en todas sus formas de oración. Tenemos que decir a las personas que nosotros les podemos ayudar, pero que esa oración va a tener que ser hecha en algún otro momento, en su intimidad, en su casa, en algún lugar donde Dios le quiebre el corazón y salga realmente genuina y pura, con la suficiente fuerza para ser llevada por los ángeles al trono de la gracia. Resumiendo, quiero decir que esas oraciones que se invita a recitar a los afectados generalmente no tienen un valor relevante, pues las mismas son hechas desde la inconsciencia del problema. La persona ni es consciente siquiera del problema y sin necesidad extrema de salvación o de liberación. Algunas personas las llevamos a la liberación sin que ellas mismas estén en la necesidad de ser liberadas. Y algunas personas les llevamos a la oración porque vienen a la iglesia pues por si acaso, y nosotros les llevamos a una oración que ni esa misma persona está capacitada para pensar por qué le estamos haciendo orar, por algo que ni él siquiera todavía comprende, de que tenga necesidad de ser salvo y a veces que tenga necesidad de ser sanado. La Biblia nos relata situaciones de personas que para arrancar la bendición de Dios y sacarse las maldiciones que pudieran haber, pasaron horas de desgarro del alma y lágrimas de zozobra producidas por una constricción interna del sujeto, con ingredientes de drama personal. Así es como vemos en la Biblia, orando a personas para liberarse de maldiciones o para conseguir bendiciones. Algunas bendiciones difíciles de alcanzar, porque hay algunas como el aire que respiramos, el sol que nos calienta o la lluvia que nos viene, que están para todos los seres humanos,
Pero cuando alguien tiene una desgracia, como tener, por ejemplo, una incapacidad de tener hijos, como Ana, la madre de Samuel, necesitó alguna oración más que la ayuda de cualquier otro que viniera a enseñarle a orar. Así que vemos dramas personales en aquellos que arrancaron la bendición de Dios y les costó tiempo de oración. Así vemos, por ejemplo, a Jacob, que tenía que encontrarse con su hermano Saúl, que le había maldecido el día en que le robó la primogenitura, y Saúl le dijo: el día que te encuentre te mataré. Y se clavó de tal manera en el corazón de Jacob que lo tuvo presente toda su vida, al punto de cuando tuvo que encontrarse con él, porque ya era imposible remediar el encuentro, pues iba a cruzarse en su camino, allí en Peniel, él tuvo un tiempo de oración profundo, hasta pelear con un ángel para que le fuera sacada de raíz aquel miedo que le produjo la maldición de su hermano. Y le costó una noche de insomnio, con un sueño profundo que no durmió, porque estuvo peleando toda la noche con un ángel, hasta que le dijo: no te soltaré si no me bendices, de aquí no me muevo. O sea, fue un drama absoluto en la vida de Jacob. Nosotros leemos estas cosas así como si no pasara nada, pero eso fue un drama nocturno, eso fue un no dormir, eso fue un sin vivir, hasta que encontró la bendición del ángel, que al fin y al cabo era la bendición de Dios. También encontramos a la madre de Samuel gimiendo en el altar para desatar su matriz, porque no podía tener hijos y era objeto de burla continua de la otra mujer que tenía su marido Elcana. Pero la vemos gimiendo, llorando, lamentando e haciendo pacto con Dios, en un sentido, no haciendo pacto que no se puede hacer pacto con Dios, sino haciendo voto a Dios. Si tú me bendices, yo haré esto, entregaré a mi hijo para el servicio pleno en el templo y en tu vida personal. Y Dios abrió su matriz, pero fue una noche o fue una tarde de lágrimas, de lloro y de congoja espiritual, porque no es fácil librarse de las maldiciones, ni tampoco es fácil, a lo menos tan fácil, de conseguir las bendiciones profundas de Dios. Un buen conocimiento de la palabra, una buena experiencia en el Señor, nos va a llevar por algunas pruebas difíciles de soportar, pero que son soportables porque vemos que estos siervos de Dios lo hicieron. Ahí también vemos a otro, como es el rey David, rogando toda la noche hasta para que Dios salvara a su hijo. Y aquí vemos la parte negativa: a pesar de que rogó, oró, lloró y lamentó su pecado y se arrepintió, no fue escuchado, y el bebé que tenía con Betsabé murió. No fue escuchada la oración. No obstante, David, que es un siervo de Dios, se levantó, se aseó y volvió al templo, y dice que oró o adoró a Dios también por esa decisión de no haberle concedido la oración. Pero fue sanado del pecado y fue sanado del dolor de la muerte del hijo, por cuanto él fue quebrado en ese momento, en el mismo momento en que estaba aconteciendo la historia y el drama de la muerte de su bebé. Así que no es fácil, hermano, no es una oración de ayuda. Vamos a orar por las maldiciones de tus antepasados. Hay que enseñar a la gente a ir más adentro. Tenemos que ir un poquito más adentro en todo lo que hacemos. Tenemos que arriesgarnos un poco, a ser un poquito transgresores de las costumbres naturales y normales para poder bendecir a aquellos que vengan a nosotros. A lo mejor vienen menos, pero si de los que menos vienen salvamos a alguno o ayudamos a alguno en el sentido de llevarlos a Cristo o de llevarlos a la sanidad, pues bienvenido sea este riesgo que podemos correr. También vemos al apóstol Pedro, que creó una amargura tremenda en el día en que negó a Jesús, y fue algo inmediato, en la misma noche. Él negó a Jesús tras la negación del Salvador. Dice que lloró amargamente, hasta 3 veces le dijo el Señor después, cuando resucitó: Pedro, ¿me amas? Y él las 3 veces contestó: Pedro, ¿me amas? Sí. Pero ¿sabes
Con la primera no fue suficiente. Jesús dijo, este me ha dicho me ama, pero todavía le falta algo. En la segunda le dijo, Pedro, ¿me amas? Dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, todo esto también lo saben ustedes, pero aquí lo importante no es este tema, sino que le llevó a la tercera. Pedro, ¿me amas? Y dice que quebró su corazón y comenzó a llorar. Entonces Jesús dijo, ahora sí. Lo mismo que pasó con los hermanos de José. José los llevó hasta Egipto. Dios los hizo que tuvieran hambre para venir a Egipto y ser redimidos por José. Y José montó una película personal que sabía que si les descubría que él era el hermano, no se iban a arrepentir. Los llevó al drama, los llevó al máximo. Le dijo, ustedes van a llorar, no porque yo tenga sed de venganza, sino porque ustedes tienen que ser libres de una maldad que hicieron y que está en sus corazones, frenando la bendición. Y esa maldad fue vender a vuestro hermano, que lo mismo podía haber sido él, que podía haber sido otro, la maldad hubiera sido la misma. Y José, que entiende del quebranto, que entiende de las oraciones de sanidad, los lleva hasta quebrarlos. ¿Quién se atreve a llevar a uno de tus miembros de la iglesia hasta hacerle llorar y decirle, tú no estás confesando claramente, y decirles, descubrirles su corazón, o hacer que su corazón se descubra ante él mismo para hacerle llorar y gemir y que pueda realmente arrepentirse de corazón? ¿Quién de nosotros los pastores nos atrevemos a llevar al quebranto a alguno de nuestros miembros? Yo, gracias a Dios, lo conseguí con alguno o un par de ellos quizás, pero cierto y reconozco, me da cierto temor. Es más fácil llevarlos por este camino de haz la oración que yo te digo y vamos para adelante, ¿no? Pero no es así, y es lo que estamos descubriendo en este lugar. Pedro lloró y 3 veces dijo que amaba al Señor, pero la tercera ya fue la buena, la genuina, llorando desesperadamente, en amargura de ánimo, de tal manera que Jesús le dijo a sus discípulos, agarren a este hombre después que yo haya partido y ayúdenlos a superar ese trauma, que aun cuando llorando reconoció que le amaba, todavía le faltaba algunos matices que le pidió a los demás discípulos que fueran ayudantes para sacarlos adelante. Estamos dejando esto claro, ¿vale? Es decir, para conseguir ser libres de las ataduras de Satanás, con las cuales ya nacemos en muchos casos a causa del pecado original, en este caso todos, es necesario algo más que oraciones citadas o recitadas, y quizás es eso lo que falta, la práctica, que es provocar en el sujeto la situación de angustia interna necesaria que provoque una oración profunda, que en la Biblia se describe como rasgar sus vestidos. Hay varios casos donde personajes que descubrieron ciertas cosas rasgaron sus vestidos porque algo diferente pasó en su corazón que les llevó a clamar a Dios o les llevó a buscar una solución. Si no hay desgarro por una situación inminente de necesidad, todo quedará en una mera teoría, y nosotros tenemos que pasar de la teoría a la práctica, porque nos falta práctica en el Evangelio. Conocemos todos los mensajes, todos los sermones, pero nuestras vidas después dejan mucho que desear, y es porque tenemos mucha teoría pero muy poca práctica. Entonces debemos de pasar de lo uno a lo otro lo antes posible, si no estamos ya, porque algunos seguro ya han pasado. Con esto no quiero decir que no sean necesarios y útiles los seminarios de sanidad, pero quizás deberíamos plantearnos practicar el quebranto. Dice la palabra que Jesús fue un varón experimentado en quebrantos, lo dice Isaías en palabra profética en el capítulo 53, versículo 3, que el Mesías sería un varón experimentado en quebrantos. Y dice la palabra más adelante, ya en el Nuevo Testamento, que por lo que padeció aprendió obediencia. El obediente, por lo que padeció aprendió obediencia, lo cual nos enseña de una manera diferente a vivir en los propósitos de Dios. No podía ser diferente
y de otra manera que Jesús fuera un varón experimentado en quebranto, ya que debía de tener esa misión redencional que no podía hacerse de cualquier manera. Tenía que ser un varón experimentado en quebranto, sufrir el dolor de toda la humanidad, aun cuando lo hizo sin pecado, lo cual es todavía mucho más doloroso, porque sufrir un problema siendo pecador, bueno, pues uno tiene ese resorte, me lo merezco, pero cuando uno no es el culpable y recibe un castigo y dices que no me lo merezco, pues es mucho más pesado. Y por lo tanto, él, siendo inocente, fue un varón experimentado en quebranto, para que ninguno de nosotros tenga excusa y atribuya a sus generaciones anteriores el mal que está viviendo en este momento. Lucas capítulo 20, versículo 18, refiriéndose a Cristo como la piedra que desecharon los edificadores, es decir, Israel, es la cual sobre la que debemos caer para ser quebrantados. La Biblia también nos enseña cómo somos o debemos ser quebrantados. Si nosotros caemos sobre la piedra que es Cristo, entonces seremos quebrantados, nos dice la palabra en Lucas 20, 18. Nos deja claro que es necesario ser quebrantados, no orar de cualquier manera, sino orar con convicción, que produzca convicción de pecado, con contrición de espíritu, con arrepentimiento y confesión, que vamos a hablar en otro momento, lo importante de la confesión. Todo ello de una forma profunda y consciente, para ser realmente restaurados, o ser sanos, o ser libres, o ser salvos, como quieras o queramos llamarlo. Por lo tanto, también nos dice que en caso de que no caigamos sobre la piedra, es posible que la piedra caiga sobre nosotros, es decir, el juicio de Dios caiga sobre nosotros, y en lugar de ser quebrantados, seamos desmenuzados, que hay una gran diferencia entre ser quebrado a ser desmenuzado. Si usted va a ser usado en un edificio, va a ser quebrantado para que la piedra pueda ser puesta en otro sitio. Si usted es desmenuzado, va a servir para grava de las carreteras, porque le van a hacer arenilla completamente. Por lo tanto, hay diferencia. Aprendamos y enseñemos en los seminarios de sanidad a aquellas que son expertos a cómo practicar el quebranto, cómo practicar en nuestras vidas la forma correcta de orar para traer a nuestra conciencia la convicción de pecado, no por culpa de otros, sino por culpa de nuestra propia naturaleza pecadora, de tal manera que podamos ser verdaderamente sanos o verdaderamente salvos. Por lo tanto, para terminar, seminarios de sanidad, sí, correcto, pero que sean más que teóricos, deben ser prácticos, enseñarnos a practicar la oración de quebranto, la oración que alcanza el trono de la gracia. Con esto les dejo y les doy la bendición. Hasta un próximo vídeo, encuentro con otro tema referente, por supuesto, siempre a las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, hasta un próximo tiempo.